Al cielo ha llegado tu clamor, el Espíritu de Dios está aquí. Llegó el tiempo de tu bendición. Semillas de vida. Muy buenas tardes. Que el Señor les bendiga grandemente. Bienvenidos sobre ti. Damos gracias a nuestro Padre Celestial. En un minuto oramos para dar inicio, Señor. Aquí estamos expectantes, felices de verdad de poder traer esta enseñanza con el propósito de Dios. Enseñarnos unos a otros, ¿verdad? Así es que aquí estamos disponiendo nuestro corazón y vamos a decirle: Papito precioso, en el nombre de Jesús, danos la gracia, el favor para poder traer esta enseñanza, Señor, pero que pueda ser sembrada, transmitida al corazón de los oyentes, con la firme esperanza de lo que dice Isaías 55, que tu palabra no va a regresar vacía, sino que va a ser aquello para lo cual tú la envías en esta tarde. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, amados. Bueno, buenas tardes. Estamos aquí nuevamente este martes trayendo el tema sobre el cual hemos estado procurando aprender, ¿verdad? Estamos hablando de que su esposa se ha preparado y hemos tomado la vida de Rahab como un ejemplo para traerlo y procurar aprender de todas esas virtudes que esta mujer nos ha enseñado. Bueno, hemos estado hablando de que ella fue rescatada por Dios. Después de vivir en una vida de promiscuidad, fue alcanzada por la gracia de Dios y traída al reino. Se constituyó en una aliada de Dios. Desde antes de entrar, de ser ya partícipe físicamente del reino, ella ya era una aliada de Dios y también una mujer temerosa de Dios. Oiga esto, de eso estuvimos hablando la semana pasada. Hoy vamos a hablar de que Rahab fue una mujer entendida en los tiempos. Entonces aquí Dios quiere hablarle a los hombres, a las mujeres, a los jóvenes, hablarnos sobre la importancia de ser entendidos. Oiga eso, entendimiento en los tiempos. Y para eso nos vamos a sustentar en Josué capítulo 2, versículos 10 y 11. Solo quiero mencionar algunas frases que considero que son de suma importancia. 2:10 de Josué dice: porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar. Esta mujer está diciéndole a los espías: hemos oído de las grandezas, de los poderillos, de los milagros sobrenaturales que Dios ha hecho. Y dice, dice: delante de vosotros cuando saliste de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos. Ella había oído también de las guerras que los israelitas habían enfrentado con su líder Moisés y cómo habían avasallado contra sus enemigos, contra todo aquel que se iba oponiendo en el camino. Y en el versículo 11 dice: oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón. Esta mujer supo entender y comprender lo que estaba aconteciendo y que era un tiempo para rendirse, para doblegarse, para deponer las armas, para someterse, para constituirse en una aliada de Dios y para recibir ese temor santo y ponerse sumisa delante del Padre Celestial. Bueno, antes de ir un poco más allá con la vida de Rahab, porque la verdad que es como que tomamos un trozo de la vida de ella, pero lo que queremos es como ampliar el tema en cuanto a qué es ser una mujer, qué es ser un hombre entendido en los tiempos de Dios. ¿Qué dice la Biblia del entendimiento que debemos de tener? Porque usted y yo debemos de saber que desde el momento en que venimos al camino del Señor Jesucristo, el entendimiento se nos abre. Muchas veces se vuelve a vedar o Dios nos entrega a una mente reprobada por la necedad de nuestro corazón. Pero si nosotros vamos caminando y procurando, diciéndole: Señor, enséñame,
abre mi entendimiento, abre mi corazón, abre mi alma. Yo no quiero ser una mujer o un hombre necio como lo fui en el pasado. Mire lo que Dios está buscando y probablemente sea usted esa persona que Dios ha venido a buscar en esta tarde. Allá en el Salmo 14:2 dice literalmente: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres. Esto de verdad es digno de ser admirado, que Dios se detenga y que se humille, como decía el rey David, que se humille, que se humille Dios a mirar a los hombres aquí en la tierra. Dice que miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Esto tiene que ver con el entendimiento. Vamos a ir discerniendo. ¿Qué es entendimiento? Bueno, uno que busca a Dios, que no busca a los hombres, que no busca a las personas, que no busca cosas, sino que está buscando a Dios, es contado como por los entendidos, como entendido, un corazón entendido delante de Dios. Él desciende, él mira hacia la tierra y busca a uno, a un entendido que le busque a él. Bien, ¿qué busca la iglesia hoy? Y ahí es donde nosotros debemos de procurar ir aprendiendo cada día y cuestionarnos. Mire, a mí me encanta preguntarme, a reflexionar y quizás exhortarme, por así decirlo, a mí misma. No esperar quizás que otros nos exhorten, pero hoy es una oportunidad para que usted mismo se exhorte. ¿Qué busca usted? ¿Qué está buscando en este reino terrenal? ¿Qué buscamos aquí entre los mortales? O sea, quizás estamos buscando fama, fortuna, una vida extraordinaria, porque nos han enseñado de que la vida va a ser maravillosa y que las cosas cada día van a ir siendo mucho mejores. Y claro que eso es lo que esperamos. Pero antes que estar buscando esa vida maravillosa, debemos de alzar nuestros ojos al Dios Todopoderoso. ¿Qué busca usted? ¿Qué estoy buscando yo? Importante, pero déjeme decirle que cuando un hombre o una mujer determina empezar a buscar a Dios, tenga por seguro que el propósito divino de Dios para usted ha de cumplirse aquí en la tierra. Quiero hablarle de un ejemplo de un hombre que no cimentó sus ojos sobre un reino terrenal, sino un hombre que cimentó sus ojos sobre el reino celestial, José el soñador. Cuando yo voy a Génesis capítulo 41, versículo 39, oiga esto. Y dijo Faraón a José. José había pasado todo aquel proceso devastador. Él había estado como sirviente de Potifar, él había estado en la cárcel, él había estado en toda esa situación difícil que había sido vendido como un esclavo después de ser un príncipe, ahora un simple sirviente y cada día le iba como peor y ahora había llegado hasta la cárcel para estar ahí cuidando de los otros prisioneros. Entonces, pero oiga las palabras que dijo cuando él ya fue atravesando y ahora está Faraón, él está en presencia de Faraón. Y estas fueron las palabras que dijo el rey más poderoso de la tierra en esa época de la historia. Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto. Fue cuando le discernió el sueño, ¿verdad? No hay entendido ni sabio como tú. Dios mío, de verdad, esto es una gloria, amado. Que un hombre del mundo pueda reconocer que no hay un entendido como usted, que no hay un sabio como usted. ¿Cómo se denota el entendimiento y la sabiduría? Bueno, con nuestra prudencia, con nuestra manera de comportarnos delante de nuestros enemigos, delante de todos aquellos que están alrededor de nosotros, cuidando lo que hablamos, cuidando lo que hacemos, cuidando nuestro testimonio por causa de Jesús, porque es ahí donde el mundo mismo, no solamente la iglesia, está observando su diario vivir. También el mundo, los que están afuera, están observando nuestro comportamiento. Y aquí tenemos a este Rey poderoso reconociendo delante de esas multitudes, de esa nación, que no había otro entendido ni sabio como José. Y le dice: tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará.
José fue un hombre que no se detuvo quizás para estar observando en qué momento se iba a cumplir aquellos sueños que Dios le había dado, porque Dios le había mostrado que él sería grande sobre la tierra. Dios le había mostrado que incluso sus padres, sus hermanos se postrarían delante de él. Pero no vemos en todo este proceso, la Biblia no nos muestra que José haya estado ansioso porque llegara el día de sentarse él en ese trono que Dios le había revelado, sino que vemos a un José que mientras estuvo pasando por ese proceso, tuvo entendimiento, tuvo discernimiento, su corazón en verdad se cimentó en el reino de Dios, se cimentó en Dios y en su palabra, porque podemos ver a un hombre humilde, un hombre manso, un hombre que prefirió ir a la cárcel que corromper su corazón, un hombre que dijo que cómo él podría hacerle un mal tan grande al Dios Todopoderoso, estando él como un sirviente, estuvo dispuesto a honrar. Eso es tener entendimiento. Tener entendimiento no significa que nosotros vamos a exaltar y glorificar el nombre de nuestro Dios hasta que Él nos haya puesto en lugares de honor, sino que cuando estamos pasando ese proceso desértico, cuando estamos pasando todas esas circunstancias devastadoras, ahí es donde nosotros tenemos que glorificar al Señor con nuestra manera de vivir, porque el mundo entero, las personas que están alrededor están observando, y usted no sabe si esas personas que le están observando son las que Dios va a usar para traerle a que se cumpla el propósito divino para el cual Él le llamó. José sabía en el espíritu que Dios tenía un propósito para él, se le había revelado. Entonces, usted que está allá al otro lado, pregúntese, ¿tiene claro el propósito para el cual Dios le ha llamado? O quizás tiene destellos, quizás el Señor le ha mostrado brevemente para qué lo ha traído a su reino. Entonces usted enfóquese, no en lo que el Señor le ha prometido que va a ser un día, sino en lo que hoy tiene que ser su diario vivir. Hoy publicaba yo un pensamiento, como por ejemplo, que las personas, no, creo que no lo publiqué, pero que nosotros a veces podemos ser aprobados o desaprobados por la manera en que estamos haciendo la obra del Señor. Pero y no quiero usar una palabra grotesca para decir, mire, que no le importe lo que los demás piensen. No, el punto es que usted y yo debemos de estar convencidos que tenemos la aprobación de Dios, independientemente si algunos están siendo agradados o están siendo desagradados. Se trata de que usted tenga esa convicción, y creo que José había encontrado ese secreto divino, ¿verdad? Porque siendo maltratado, abusado, pero se mantuvo fiel en todo su desierto, en todo ese proceso. ¿Qué lo sostenía él? Bueno, lo sostenía probablemente la promesa de lo que Dios ya le había revelado. Quiero darles la definición de la palabra entendidos a la luz de la Biblia, ¿verdad? Cuando vamos a los originales, y menciono esto, es decir, cuando vamos al griego, cuando vamos al hebreo, ahí se puede como ampliar el significado y el entendimiento también se nos abre, ¿verdad? Mire, entendido, según los originales, en el griego significa separar mentalmente. Es decir, que un entendido separa mentalmente las ideas, sus pensamientos. No es un desorden, no es una confusión. Un entendido va a pausas, separando y tratando, organizando, por así decir, sus pensamientos, sus prioridades. También tiene que ver con distinguir y entender. Tiene que ver también con prestar atención. Un entendido en los tiempos observa, está pendiente, por ejemplo, para poder dar un diagnóstico de que si hoy va a ser un día de lluvia o va a ser un día soleado. Bueno, los que se dedican a eso, de los del medio ambiente, ellos tienen que estar observando, prestando atención a los cielos, ¿verdad? Al movimiento de las nubes y todo eso. Así debemos de ser los entendidos en los tiempos, estar pendiente de las señales, a la luz de ¿qué? De la palabra de Dios, ¿verdad?
Bien, entonces tiene que ver con separar mentalmente, tiene que ver con distinguir, con observar, pero también tiene que ver con cordura. Una persona que está fuera de juicio, que está amargado, que está enojado, que está contrariado, difícilmente va a poder discernir los tiempos, difícilmente va a poder ser un entendido en los tiempos. Necesita descargar el peso y el pecado. Por ejemplo, cuando Jesús dice en Hebreos capítulo 12, ¿verdad? Me viene ahora mismo ese versículo, cuando Jesús dijo, despójense de todo peso y del pecado, porque si nosotros nos levantamos esta mañana, por ejemplo, si usted se levantó sumamente agobiado por las preocupaciones de sus hijos, las preocupaciones de cualquiera sea su situación, entonces difícilmente usted va a poder discernir los tiempos este día o mañana. Entonces necesitamos venir delante de la presencia del Señor y botar esas cargas, poner ahí, rendirnos, doblegarnos, humillarnos, para que la mente se pueda disipar y venir a Él y decirle, Señor, hazme un hombre, hazme una mujer entendida en los tiempos. ¿Cuáles tiempos? En los tiempos de Dios, en los tiempos de esta tierra, en los tiempos de su familia, en los tiempos personales. Y ya vamos a ampliar un poquito más. Oiga esto es hermoso y sobrenatural, de verdad. Yo misma, cuando estoy preparando el estudio, me vuelvo a reenamorar de la palabra, porque digo yo, escrito está. Entonces a veces nosotros perdemos la dirección y nos desviamos por falta de conocimiento o por falta de permitirle al Espíritu Santo que nos esté recordando lo que ya el Señor determinó. Los entendidos en los tiempos son solicitados por los reyes para sus ejércitos, pero también son solicitados por los hombres importantes para que sean parte de su equipo de trabajo. La gente importante, los reyes, aquellos a los que el Señor les ha dado poder y autoridad, están buscando rodearse de hombres y mujeres que puedan discernir, ayudarles para poder evitar pérdidas, para poder evitar catástrofes, ¿verdad? Vamos a ver algunos ejemplos. Aquí está escrito, como por ejemplo Saúl, el rey Saúl. Se recuerda cuando Dios lo había entregado a un demonio que lo atormentaba. Dice la Biblia literalmente en 1 de Samuel capítulo 16 versículo 18, dice específicamente que Saúl estaba buscando a alguien y uno de sus sirvientes le recomendó a un hombre prudente en sus palabras y que Dios estaba con él. ¿Sabe quién era? Era el rey David, aquel que estaba detrás de las ovejas. ¿Qué hizo que David fuera recomendado en ese tiempo? Piense usted, ¿estará siendo recomendado a usted por otros para ocupar cargos tan delicados como el que iba a ocupar el rey David? Él no era rey, era nada más un simple pastor de ovejas, pero es sacado de allá del anonimato y traído al reino para ocupar un cargo importantísimo, un cargo donde él tenía que ser prudente y tener entendimiento, porque el rey estaba enfermo, el rey Saúl estaba enfermo, estaba endemoniado, y entonces de repente creo que actuaba con esa demencia y esa locura que lo atormentaba. Entonces necesitaban a un personaje idóneo y buscaron y encontraron a David, un hombre prudente en sus palabras y que Dios estaba con él. Mire, el ser entendido es una virtud divina. Esto no es algo que yo puedo proponerme hoy y mañana hacerlo. Es una virtud que viene del Padre de los cielos, la cual nosotros podemos pedir con humildad y sencillez de corazón. Porque cuando repetimos a veces continuamente que pidamos la sabiduría y a veces nos enfocamos y solo sabiduría. Y claro, dentro de la sabiduría está el ser entendido. Cuando usted lee los Proverbios, el capítulo 1, el capítulo 2 de Proverbios, habla del entendimiento. Es una virtud divina el ser un entendido, que es lo contrario a ser entendido. Ser un hombre necio, una mujer simple, uno que pasa desapercibido y que no está
en el Espíritu de Dios, presente y atento a lo que pueda estar sucediendo alrededor de su vida y de su familia, ¿verdad? Le pongo un ejemplo, antes de ir un poco más con los ejemplos bíblicos. Hace muchos años me enteré de un caso de dos chicos que estaban, se besaban y bueno, las madres eran amigas, ¿verdad? Las madres amigas y ellas, por estar quizás en el afán de sus pláticas y de sus cosas personales, se descuidaban de dónde estaban estos adolescentes. Y entonces, sorpresa, los adolescentes estaban por allá manoseándose, tocándose. Entonces, eso es ser una madre que no es entendida en los tiempos, porque usted no puede ir por ahí haciendo su vida y desocupándose de sus hijos mientras ellos son pequeños y necesitan toda su atención. Por eso es que el Señor nunca se equivocó. El hombre tiene que ir a ganarse el sustento y la madre es la encargada de estar ahí cuidando, vigilando en el buen sentido de la palabra. Una mujer que entiende que hay un tiempo para cuidar a sus hijos y hay un tiempo donde ella los va a soltar y va a dejar que ellos empiecen también su propia vida. Por ejemplo, cuando van ya a la universidad, usted ya no tiene la misma facilidad de poderlos cuidar que como cuando los tiene en la escuela o en el colegio. Bien, veamos otro ejemplo. David mismo, cuando ya había sido coronado como rey, él empieza a llamar de todas las tribus de Israel para que vengan a formar su ejército, ¿verdad? Los valientes de David. Eso usted lo encuentra en Primera de Crónicas 12:32, donde ahí está ese hombre formando el ejército, pero también el equipo de trabajo que iba a rodearlo, aquellos que iban a estar en derredor de él para levantar sus brazos, para pedirles consejo, para apoyarse en ellos, ¿verdad? Y dice literalmente esa cita bíblica de Primera de Crónicas 12:32, de los hijos de Isaacar, oiga, 200 principales entendidos en los tiempos. Una de las características de la tribu de Isaacar era que eran entendidos en los tiempos. Eran hombres que Dios les había dado ese privilegio divino de poder discernir y entender los tiempos de Dios. Entonces aquí vemos que son en todos esos grupos que él iba trayendo de la tribu de Isaacar eran 200. Y oiga esto. No solamente entendidos en los tiempos, sino que dice la Biblia, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. ¿Se imagina usted cuando hay una mujer, un hombre dentro del hogar que es entendido en los tiempos, pero que el Espíritu Santo da ese testimonio y cuando usted viene con el sabio consejo, todos los demás van a seguirle, pero no a seguirle a usted, sino al Dios que mora en usted y que es el que le está dando esa sabiduría y el entendimiento y la gracia para poder quizás ser salvado de una catástrofe o quizás para ser salvado de tomar una decisión equivocada, ¿verdad? Entonces ahí David fue fortaleciendo su ejército y su equipo de trabajo y entre ellos estaban estos 200 que eran entendidos y no solo eso, repito, sino que ellos eran seguidos también cuando ellos daban un consejo al rey, cuando el rey los llamaba para discernir los tiempos de la guerra. ¿Debemos ir a la guerra o no debemos ir a la guerra? Y en sus conferencias de seguro que allí estaban estos hombres para la toma de decisiones que había que llevar a cabo. También quiero hablarle un poco del ejército de Moisés. Moisés tenía un ejército. Oiga esto, y cuando él empezó a pedirle a las tribus, esto lo encontramos en Deuteronomio capítulo 1, versículo 13. Oiga esto, dadme entre vosotros, es Moisés, está diciéndole, de vuestras tribus. Pero él no dijo, miren, denme 10,000 de esta tribu, denme 5 de esta tribu. Oiga, habían especificaciones. No era a cualquiera al que se le llamaba a ser parte del ejército, ni tampoco de un equipo de trabajo, sino que le dice, dame de vuestras tribus varones sabios y entendidos y expertos. Tenían que llevar 3 características.
Y eso, ahí va implícita la prudencia, la sabiduría, la cordura, el sano juicio. Mire, una persona que habla y habla y habla y habla, difícilmente va a ser como de bendición dentro de un grupo de trabajo, ya sea un trabajo secular o un trabajo, mucho menos un trabajo espiritual. Se necesitan personas que hablen poco y oigan más. Esos son los entendidos, esos son los sabios, son los expertos, porque entre menos usted habla, sus oídos se agudizan mucho más y usted tiene facilidad para entender las instrucciones que se le están dando. Pero el que mucho habla, mucho peca, dice la palabra, ¿verdad? Bien, entonces, y también dice que debemos de aprender a ser mucho más oidores, ¿verdad? Para poder llevar a cabo y hacer lo que se nos ha mandado a hacer. Déjenme hablarle un ejemplo más. El ejército de Nabucodonosor, y he querido traerlo porque también está implícito en esos líderes poderosos de este mundo. ¿A quiénes buscan ellos? Tampoco les gustan que personas haraganas, personas imprudentes, ¿verdad? Personas imprudentes, personas murmuradoras, sino que miren, el ejército de Nabucodonosor lo podemos ver en el capítulo 1 de Daniel, versículo 4. Cuando él mandó para sacar de Israel a los jóvenes, él mandó a buscar lo mejor, la crema innata, ¿verdad? Él no quería cualquier cosa para que estuviera en su palacio. Dice, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna. Oiga esto, que tuviesen una buena reputación. Y es que dígame usted, cuando usted está buscando un empleado, cuando está buscando una empleada, ¿acaso no está buscando recomendaciones de que sea una persona honrada, que no sea una persona dada quizás a los vicios, que no sea una persona con una reputación de locuras, ¿verdad? De andar haciendo estragos ahí por la vida? Entonces, en eso estamos, creo que estaríamos de acuerdo todos, ¿verdad? Cuanto más estos que necesitan esas personas idóneas, oiga, dice, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey. Si el mundo se preocupa por tener personas idóneas en el palacio del rey, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial se tomará el tiempo? Porque lo vimos en este versículo cuando dice que Dios está buscando, Dios desciende sus ojos, Jehová mira desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay algún entendido. Y un hombre, una mujer que le busca a él por sobre todas las cosas del mundo, de seguro que cada día será más inteligente, más brillante, más entendido, más prudente, oirá más, hablará menos, mirará con cuidados, la santidad se irá volviendo su prioridad de cada día. Otra característica de los entendidos es que ellos no demandan señales. ¿Sabe que el pedir señales es una característica de los haraganes espirituales? Señor, dame una señal y yo voy a entender que si amanece rojo, que si amanece verde. Eso es de los fariseos. Los fariseos se acercaban al Señor Jesucristo y le pedían señales. Señales de que si Él era el Cristo, señales de que si era el tiempo de la venida del reino. Pero oigan lo que Jesús les contestó allá en Mateo capítulo 16, versículo 4. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. Pero una cosa que me impresionó cuando estaba estudiando este capítulo 24 de Mateo es que a sus discípulos sí les explicaba cuidadosamente de lo que trataban las señales. Porque miren, muchas veces las multitudes quieren venir con esa desidia, con esa pereza, sencillamente para extraerle al Señor una señal para no pagar el precio. Perdóneme que use
esta expresión, pero para no venir y tomarse el tiempo de meditar en el libro de la vida, para no venir y procurar entender y conocer el corazón de Dios. Él quiere que le conozcamos y que le entendamos. Él no quiere venir y facilitarle eso, porque eso, mire, eso de pedir señales es como las gaviotas. ¿Ha visto usted esa manada de gaviotas en el aire cuando están sobrevolando sobre el mar? ¿Verdad? Hay una de ellas que logra extraer un pescado, ¿verdad? Pesca un pescado, valga la redundancia, y dice toda la manada detrás de esa gaviota que ha pescado, queriéndole arrebatar el trabajo que ella, el arduo trabajo que ella realizó en sucumbirse dentro de las aguas y traer el pescado. Entonces, muchas veces las multitudes son eso, cómodos haraganes que quieren solamente el pescadito ya sacado de las profundidades del mar. Pero el Señor les dice: generación perversa, señal no les será dada. Pero a sus discípulos el Señor se sentaba con ellos. Usted lo puede ver ahí en Mateo 24. Lea todo el capítulo 24. El Señor Jesucristo de Mateo se tomó el tiempo para explicarles las señales del fin. ¿Pero por qué? Porque el Señor estaba instruyéndoles y enseñándoles para que el entendimiento se les abriera a sus discípulos por el trabajo que iban a realizar y porque también ellos eran parte de su reino. Entonces, Jesús no tiene problema con hablar de las señales, enseñarnos sobre las señales a los entendidos, a aquellos que se sientan con Él para comer y para beber en la paz de Cristo, ¿verdad? Mire, ¿qué más dice la Biblia sobre quiénes son los entendidos? Entendidos en los tiempos, ¿verdad? El Proverbio 15:14, son 4 o 5 versículos. Proverbio 15:14 dice literalmente: el corazón entendido busca la sabiduría. Oiga eso. Un hombre, una mujer con una mente que tiene entendimiento en los tiempos, busca la sabiduría. ¿Dónde? La sabiduría es Cristo, la sabiduría es la palabra de Dios. Lee los proverbios, lee los salmos, lee el libro de Isaías. Ahí está la sabiduría. El corazón entendido busca la sabiduría. Mira el Proverbio 15:21. Dice: mas el hombre entendido endereza sus pasos. Los hombres entendidos tienen cuidado cada día. Mire, es parte de la naturaleza de los hijos de Dios que de pronto nos salimos de la senda, de la calzada, nos desviamos. Claro que sí. Pero los entendidos van a ser avisados. ¿Avisados sabe por quién? Por el Espíritu Santo, para que volvamos otra vez a la senda antigua. Los entendidos, dice literalmente, enderezan sus pasos. Veamos otro proverbio. Amo los proverbios porque están llenos de tanto consejo que nos sacan y nos abren el oído, nos abren nuestros ojos y también nos llenan nuestra boca de la palabra de Dios, ¿verdad? Dice el Proverbio 16:20. El entendido en la palabra hallará el bien. A veces nosotros andamos buscando las bendiciones, buscando por aquí, buscando por allá. Y dice que los entendidos hallan el bien. Es decir, usted va caminando con entendimiento, con cordura, separando sus cargas, deponiendo delante del Señor todo peso, todo pecado. La mente se disipa, ¿verdad? La mente está clara, usted puede oír atentamente la voz de Dios. No tiene que quizás que pasar largas horas de búsqueda intensiva, porque constantemente usted está viniendo delante de Él diciéndole: Señor, abre mi mente, ábreme el entendimiento. Y entonces ahí dice: el entendido en la palabra hallará el bien. Es decir, es ahí donde se complementa todas aquellas palabras de los pensamientos de bien y no de mal que Dios tiene para nosotros. Pero a los que van entendiendo los tiempos de Dios. Y el capítulo 18
versículo 15 de Proverbios dice también, el corazón del entendido adquiere sabiduría. Es decir, que el hombre, la mujer que se detiene ante la presencia de Dios, que se sienta en su mesa y que con un corazón humilde, porque a veces nosotros decimos, a mí no se me queda la palabra, es que a mí el Señor no me ha dado el don para esto, para lo otro, sobre todo con esto de la enseñanza, ¿verdad? A veces decimos, es que yo no tengo el don de la enseñanza. ¿Por qué toco este tema? Porque en los grupos que el Señor me ha permitido ministrar, hay mujeres líderes de las mujeres y hay esposas de pastor que quizás se limitan pensando que Dios no les ha dado ese don, pero yo le aseguro en el nombre de Jesús, por no usar la palabra profetizo en el nombre de Jesús, que si nos sentamos con un corazón sencillo, el entendimiento va a ser abierto y esto va a suceder. El corazón del entendido adquiere sabiduría y eso es lo que le vas a ir a enseñar a los que el Señor te ha enviado en derredor de tu vida. Y uno más, en Efesios 5:17 dice, por tanto no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Los entendidos buscan la voluntad de Dios. Los entendidos deponen su voluntad. Los entendidos no quieren la voluntad de nadie, quieren la voluntad del Padre a costa de lo que sea. Ellos no están interesados en querer hacer las cosas para su conveniencia. Ellos tienen un solo propósito, buscar la voluntad de su Padre Celestial a través de la Biblia. Buscar esa voluntad divina, buscar el corazón de Dios, buscar realmente qué quiere Dios, cómo piensa Dios, qué quiere que yo haga. Eso es un corazón entendido. Y en Daniel capítulo 12, versículo 3, dice, oiga esto, qué cosa más hermosa. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Los entendidos, los que han abierto el oído, los que han agudizado su oído, los que le prestan atención atentamente a su Dios todopoderoso, van a brillar, van a resplandecer como el sol, como el resplandor del firmamento. Pero oiga, eso, y Jesús allá en el Nuevo Testamento viene y toma ese mismo versículo y dice, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Eso usted lo puede encontrar en Mateo 13:43. Daniel, siglos atrás, está dando esta promesa. Los entendidos van a resplandecer como el resplandor del firmamento. Y Jesús en Mateo 13:43 dice, entonces los justos van a resplandecer como el sol en el reino de su Padre. Entonces aquí quiere decir que entendidos y justos son la misma persona. El justo es entendido y el entendido es justo. Sabemos que somos justificados por la sangre del Cordero, pero es una lástima, es un dolor muchas veces que estamos recibiendo el consejo. Estamos recibiendo la palabra y nuestro entendimiento entenebrecido, obstinado en buscar nuestra propia voluntad. Entonces, importante reconocer, ¿quiere usted en verdad resplandecer? ¿Quiere ser usted como ese sol? Pero no debe de ser ni siquiera esa la motivación, porque yo lo que le quiero decir es que cuando el Señor en el libro de Daniel habla de resplandecer, quiere decir de una vida en abundancia, una vida de frescura, una vida de paz, una vida de gozo, una vida que sirve como un ejemplo para su hogar y para todos esos lugares donde se mueve, donde resplandece tu rostro, resplandece tu vida, resplandece tu testimonio, ¿verdad? Por causa de abrir el entendimiento, por causa de dejarte enseñar, por causa de dejarte instruir, por causa de dejarte corregir, porque el necio no puede dejarse corregir
Al necio le cuesta, oye el mensaje y dice qué lindo estuvo. Y un día de estos estuve predicando en un lugar. Les digo, a mí personalmente me molesta cuando las personas se me acercan para decirme que qué bonito estuvo el mensaje. Yo no puedo imaginarme llamar bonito un mensaje de la palabra de Dios que viene para quebrar, para separar las coyunturas. Esto no se trata de que sea qué bonito, debe de impactar nuestro corazón. Porque la palabra es como una espada, es como un martillo, es como fuego, ¿verdad? Entonces eso no puede ser bonito, sino que tiene que ser impactante, desafiante. Tiene que ser un mensaje que nos lleve a pensar y a querer salir de ese entorno de oscuridad en el que podamos haber caído, ¿verdad? Rahab, una mujer entendida en los tiempos. De eso estamos hablando. ¿Y por qué estamos hablando de eso? Bueno, estamos destacando las virtudes de la esposa que se está preparando para el Cristo de la gloria. Y hemos tomado a Rahab como un ejemplo. Y aquí la vemos, una mujer que entendió con solo oír. Porque cuando usted lee la Biblia, lee ese pasaje de Josué capítulo 2, versículo 10, usted puede ver que dice, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo. Y lo dijimos la semana pasada, ella no vio, ella no estuvo ahí, le contaron, solo oyó. Y Jesús dijo, bienaventurados los que oyen, porque sin ver han creído. Y entonces una mujer entendida, un hombre entendido, no está esperando señales, no está esperando ver, sino que cree por lo que dice la Biblia. Y eso es ser un entendido. Y entonces, cuando tú vas caminando, oyendo y entendiendo que es el tiempo de definirte, de volverte un aliado de Dios, de ser un hombre, una mujer temeroso de Dios, no vas a alcanzar solamente la salvación para tu vida, sino que algo tan sobrenatural que va a acontecer es que la vas a alcanzar también para los tuyos, porque cuando los tuyos te ven en esa determinación, y eso es lo que le aconteció a Rahab, porque debió ella ir a sus padres, a sus hermanos, para decirles, queridos, quiero contarles que unos espías vinieron y ahí ratificaron lo que nosotros hemos oído de las tragedias que vienen avasallando al pueblo de Israel en el desierto. Así es que vamos a irnos juntamente con ellos y ya me dieron las señales y todo, porque le dieron señales a Rahab. Sí, le dieron señales, pero ¿por qué? Por causa del entendimiento, por causa de creer y por causa de disponerse al servicio de su Padre Celestial. Los entendidos en los tiempos, oiga esto, saben cuándo discernir y entender los tiempos de apartarse de las malas compañías, apartarse de todo aquello que Dios ya te dijo que te apartes. Entendidos, eso es ser entendidos en los tiempos. El Señor te dice, no me parecen estas relaciones, no me parecen estos negocios, debes de salir de ahí, debes de dejar esto o aquello. Entendimiento hacia Dios. Entonces ellos saben entender y discernir los tiempos de apartarse, entienden los tiempos de escasez y entonces también bajan sus gastos. Eso es importante porque a veces nosotros están viviendo los tiempos de escasez y queremos seguir viviendo en la misma holgura o abundancia que hemos estado viviendo. Pero el entendido en los tiempos reconoce los tiempos de escasez como los tiempos de abundancia. Y hace como José le enseñó al pueblo de Egipto, ¿verdad? Los 7 años de las vacas gordas, guardar para los tiempos de las vacas flacas. Yo bendigo a Dios por tener un esposo sabio y entendido que siempre ha cuidado de las finanzas, razón por la cual quizás nunca hemos perecido, porque Dios bendice a los diligentes, Dios bendice a los que reconocen los tiempos, a los que saben cuándo detenerse y cuándo avanzar. Dios les bendice, amados, ¿verdad? Y también saber cuándo tiempo de clamar,
tiempo de humillarnos, tiempo de encerrarnos delante de la presencia del Señor Jesucristo, tiempo de esperar, ¿verdad? Aprender a sentarnos ahí pacientemente hasta que Dios vaya dando las pautas de levantar ese clamor. Mire, Job reconoció durante todos esos meses, porque dicen los expertos que probablemente fueron meses los que él estuvo pasando por esas situaciones difíciles, ¿verdad? Pero él fue entendido en los tiempos y estuvo ahí postrado, clamando. Entonces a veces nosotros nos levantamos como para hacer otras cosas, llenarnos de tanta actividad, y quizás la casa está sucumbida, un hijo atado, un hijo endemoniado, una hija en cautiverio, el matrimonio desparramándose. Entonces, entendidos en los tiempos de reír, tiempos de llorar, tiempos de clamar, tiempos de esperar, tiempos de ir a la guerra y tiempos de abstenernos a la guerra. Por eso los reyes y los hombres importantes buscan personas entendidas, se rodean de esos sabios que disciernen los tiempos de la economía, los tiempos del caos económico, ¿verdad? Entonces, de eso se trata en los gabinetes que están en derredor del gobierno, porque un gobierno que no se rodea de hombres entendidos, porque quiero decirle que Dios le da el entendimiento aún a los que no le conocen, porque Dios reparte como quiere y a quien quiere. Tiempos de ir a la guerra y tiempos de abstenerse de ir a la guerra. Tiempos de paz. Tiempos discernir aquellos tiempos, aquellos oasis que el Señor nos permite tener por amor de su precioso nombre. Así es que en esta tarde, querido amigo, querida amiga, yo quiero cerrar con esto, ir cerrando este tiempo con estas frases, haciendo como un pequeño resumen de lo que hemos hablado. Dios está buscando un hombre o una mujer entendida. ¿Quién es el entendido? El que le busca a Él. Sus ojos descienden para buscar a esa persona, a ese personaje que está acercándose a su divina presencia y que está buscando su rostro para adorarle, para bendecirle y para exaltarle. También los entendidos son puestos en lugares de honor, son codiciados. Déjeme decirle que las personas entendidas son codiciadas tanto en el mundo como en el reino de Dios. ¿Quién no quiere tener una mujer, un hombre entendido en su equipo de trabajo? ¿Quién no quiere tener una persona que discierne los tiempos, que tiene cordura, inteligencia y prudencia? ¿Verdad? Los entendidos son solicitados por los reyes para sus ejércitos y también son para sus equipos de trabajo. Lo repito, los entendidos disciernen las señales que Cristo Jesús dejó aquí en la tierra para cuando sea el tiempo de su segunda venida. Los entendidos resplandecerán como el firmamento. Los entendidos resplandecerán como el sol del Padre de justicia. Amigos, hemos terminado y yo quiero darle gracias a nuestro Padre Celestial, pero sin irme y no lanzar ese desafío. Quizá por largos años hemos padecido por falta de ese entendimiento. Quizás hemos tomado muchas decisiones equivocadas, nos ha llevado a cometer muchos errores por la imprudencia, por la falta de inteligencia y por la falta de conocimiento de la palabra de Dios. Por la falta de conocer quién es Dios, por la falta de conocer y entender quién es este Dios todopoderoso, ¿verdad? Entonces quizás hoy sea un buen día, una tarde en la que el Espíritu Santo ha hablado a tu corazón y te desafíe a detenerte y preguntarle y decirle: enséñame a ser un entendido para gloria de tu nombre, no para tener cosas, no para lograr el éxito, no para tener fama, sino para constituirte en un testimonio vivo de la hermosura, de la gloria de Dios aquí en la tierra. Porque quizás somos conocidos como necios, como insensatos por los que están allá afuera.
Pero en la medida que ellos vayan viendo lo que Dios puede hacer, la transformación que Dios va haciendo en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro ser, va a maravillar a los hombres, va a maravillar a las personas. Y cuando menos lo esperes, quizás sea a ti al que te manden a llamar para que vengas a trabajar en ese grupo, en ese ministerio, en esa empresa. ¿Por qué? Porque Dios en el cielo ha dado la orden y ha dicho, llamen a fulano de tal, que ha abierto el entendimiento. Yo lo busqué, él vino y me dejó prepararlo como un hombre, como una mujer entendida para gloria de mi nombre. Que Dios te bendiga. Yo te espero el próximo martes, si Dios así lo permite. Te espero el próximo martes a las 4 de la tarde, hora del Salvador, 3 de la tarde, hora de California. Que Dios te bendiga grandemente. Bendecimos este medio y bendecimos a Lolita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta pronto. Hoy es el día esperado por ti. Su gloria ha enviado el Señor a este lugar. Al cielo ha llegado tu clamor. El Espíritu de Dios está aquí. Llegó el tiempo de tu bendición. Semillas de vida de los cielos vienen ya, y tu corazón resplandecerá. Levántate, resplandece aquí. La gloria de Jehová ha venido sobre ti. Levántate, resplandece aquí. La gloria de Jehová ha venido